puntual, incluso llegó antes de la hora pactada. Eso quiere decir que hay un cumplimiento estricto del horario y eso es muy importante. Sobre todo para Óscar Acosta, que es una especie de enfermito con la puntualidad. Yo mismo me castigo. Señora, ¿cómo le va? ¿Puedo tutearla? Por supuesto. Bueno, perfecto. Soledad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, Óscar, Menchi. Un gustazo estar acá. Un saludo también a toda la gente que nos está viendo acá por las cámaras y contenta de poder estar aquí, bueno, conversar con ustedes. Bueno, yo puse y atendés ya la primera observación que me hicieron. Hay un nuevo jugador en la cancha. Y le dije yo, hay una nueva jugadora. Hablemos con propiedad. Sí, Soledad Núñez. Visibilicemos a las mujeres. Eso es concreto, Soledad. Hay un nuevo jugador en la cancha. Esta mañana yo, bueno, tuve una entrevista con Santiago también aquí y me hacía una pregunta un poco más directa, ¿verdad? Acerca de la posibilidad o no de construir una candidatura a la presidencia. Yo le decía que esa pregunta no se puede responder rápidamente y de manera improvisada. ¿Por qué? ¿Verdad? Y porque tiene que ser parte de un proceso también de reflexión y de conversación con diferentes actores y diferentes personas, ¿verdad? Creo que ustedes conocen, digamos, mi trayectoria personal y profesional. Llevo muchos años recorriendo el país. Yo no les voy a negar inevitablemente en las conversaciones que uno tiene y también mirando los últimos acontecimientos en el país. Claro que uno piensa, se plantea, esa realidad me interpela, se plantea si es que la política tiene que ser el instrumento para vehiculizar los cambios que necesitamos en la República. ¿Y es? Eso para mí está claro. ¿Y es? Esa decisión sí ya tomaste. Yo quiero participar activamente, tener un rol más protagónico en definir el futuro de la nación. Creo que hay una urgencia que nos convoca a todos, ¿verdad? Y si tengo que estar donde el país me necesite, yo ahí voy a estar, ¿verdad? Siempre lo hice y ¿Y si no va a es ser la excepción. una candidatura a la presidencia? Y eventualmente formo parte, Óscar, ¿verdad? de mi proceso de reflexión en este momento. ¿Por qué no arriesgar y decir sí? O sea, entre el ser y querer ser, pues a veces hay una diferencia. ¿Querés ser una candidata a presidenta de la República? Yo quiero seguir trabajando por Paraguay como siempre lo hice. Pero ¿verdad? como candidata a presidenta. Ese es mi compromiso, digamos, con la nación y la verdad es que no quiero adelantarme y de manera imprudente decirte algo, Óscar, y decirle a la gente que yo todavía no tomé una decisión, ¿verdad? Personal. Sí creo que es, insisto, la política un vehículo para generar la transformación y promover los cambios que necesita el país. Me preocupa la situación nacional. Siento un llamado, por supuesto, ¿verdad? Inquebrantable, como de hacer algo, y hoy estoy parada en esa posición, ¿verdad? Y conversando con mucha gente, llevo años recorriendo el país, conversando con liderazgos sociales, políticos, y analizando y sacando un panorama también de la situación actual, de nuestros problemas y las posibles soluciones que podemos plantear. Pero te estás reuniendo con distintos referentes, digamos, de la política en nuestro país y estás llamando a lograr esos encuentros, a plantear esas conversaciones. ¿En qué términos lo haces, Soledad? O sea, cuando vos le llamaste, recién hablábamos con el presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, le llamaste a Efraín, o no sé si hay un equipo que está manejando, digamos, esos encuentros o esas conversaciones. ¿Qué le dicen? ¿Soledad quiere hablar contigo o en el caso de Efraín, vos personalmente le llamaste al titular del PLRA? No, nosotros no, digamos, todas las conversaciones no se dan en el marco de una candidatura ni un proyecto de chapas o de duplas ni nada por el estilo. Son conversaciones para pensar el Paraguay. Yo estoy convencida de que tenemos que escribir una nueva era en la política paraguaya, ¿verdad? Creo que tenemos que dar vuelta a la página. Hay una historia que tenemos que dejar atrás. En este año, bueno, conmemoramos los 30 años de la Constitución Nacional. Si el diseño constitucional no fue un problema, pensar en qué tenemos que cambiar para que la ciudadanía sienta también los resultados y las respuestas a sus grandes preocupaciones. Y el tono es ese. Y además las conversaciones las vengo llevando hace mucho tiempo, o sea, con líderes locales, con líderes nacionales, políticos, sociales, culturales. Puedo decir que es un ejercicio y un hábito que ya lo adopté también como forma de vida. Bueno. ¿Y qué hecho desencadenaría la aceptación de una...? Porque estamos en un país donde la gente quiere ir sobre la marcha y dice, pea la ñane candidatana, o no. Sí. ¿Qué hechos van a desencadenar tu decisión? Porque no hay mucho tiempo, convengamos. No hay un hecho tampoco así concreto, no hay una respuesta específica.
es un proceso de reflexión quizá muy personal, ¿verdad? Que baraja un montón de variables. También cada conversación que voy teniendo con diferentes personas, ciudadanos de a pie, no solamente hablamos de cúpulas o las élites que están tomando decisiones, también van moldeando mi perspectiva, mi visión también respecto a lo que tengo que hacer en este momento de mi vida. Pero es innegable un llamado importante a participar y a tratar de acortar esas grietas que Soledad, existen hoy en nuestra sociedad. Hoy de entrada, cuando empezaste a conversar con Santiago y con Estela y Gaby, dijiste, y me llamó la atención, ¿por qué siempre que se piensa en una mujer se piensa con candidata a vicepresidenta? Entonces, automáticamente... Nosotros dijimos, no, quiere el va premio por el mayor. premio mayor, Claro. ¿verdad? Va por la presidencia. Claro. Por eso es que también creo que tu respuesta despertó también en todos nosotros esta idea, ¿verdad? De que a lo mejor todavía no lo anunciás, pero digamos que eso sería cuestión de tiempo. Es que yo me reafirmo en eso, Menchi, ¿verdad? Siempre parece que tiene que haber una mujer completando una chapa, ¿verdad? Y no nos imaginamos también a muchas mujeres súper capaces que hoy en día están activando en diferentes ámbitos de la sociedad, también con la capacidad para liderar y definir los futuros de la patria y la nación, ¿verdad? Y yo estoy convencida que las mujeres estamos listas para eso. Una cuestión de Estado que ya aquí... Sé que hay cosas que decís rigurosamente porque te viene una convicción. Hablaste de un diseño constitucional que está vigente, el contrato social que tenemos y que va a cumplir 30 años. Sí. Y fuiste muy clara porque en el sentido de que ese contrato social nos puede permitir evolucionar y mucho todavía. Porque la verdad es que hay muchísimas cosas que de lo que se escribió allí no se cumplen. Exactamente. Entonces me pareció que esa es una posición política ya en el sentido de decir, nada de venir acá con la reforma ni nada. Hay cosas que se pueden hacer y todavía no hicimos. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí, esa es una definición. Coincido plenamente en eso, Oscar, ¿verdad? Yo creo que tenemos un buen diseño institucional o un buen diseño de nuestra Constitución. Lo que quizá falló en estos últimos años fue la consolidación de nuestras instituciones que puedan garantizar una democracia sana y que funcione correctamente en el Paraguay. Bueno, hoy hablaste también de eso. Sí. Hoy hablaste de que el Estado debe ser capaz de poner límites a los poderes fácticos. Sí. A los poderes de grupo. Y yo te quiero recordar una cosa. Parcialmente funcionó. Acordate que el Senado frenó la enmienda. Es parte de un poder del Estado. No es lo que todo el mundo... O sea, el diseño institucional, eso que te preocupa y a muchos de nosotros es la institucionalidad. Pero eso pues no es plataforma electoral. Peanio no vendéis, no sé si me explico. Vos le explicás a la gente decir, pero necesitamos el fortalecimiento de las instituciones. Pero una cosa es, digamos, el discurso electoral y otra cosa es lo que verdaderamente necesitamos en el Paraguay. ¿Qué necesitamos? ¿Verdad? Y las instituciones tienen que fortalecerse. Y yo no hablo solamente en términos de la justicia, que es todo un capítulo, ¿verdad? Mismo las instituciones en general, de todo el aparato del Poder Ejecutivo, con buenos liderazgos, tomando buenas decisiones. A mí me tocó vivir eso. Yo cambié la manera en la cual veo hoy en día el sector público a partir de mi experiencia en 3 años y 10 meses de transformación de una institución en toda la constelación de instituciones que forman parte del Estado. Yo me enfrenté a muchas mafias y estructuras que estaban instaladas y enquistadas hace años, personas que sobrevivían diferentes gobiernos de colores distintos, y me tocó meterle preso a personas que eran responsables de los casos de corrupción. Entonces yo creo que sí es posible. Ahora necesitamos las personas correctas y también la capacidad de conversar, y aunque suene medio cliché, ¿verdad? Pero de unirnos, ¿verdad? De sentarnos en la mesa, personas que podemos venir de sectores distintos, pero a pensar ese Paraguay que tenemos que construir y a comprometernos también a lograrlo. ¿Cómo te definís ideológicamente, Sole? Mira, a mí no me gustan las divisiones de izquierda a derecha. Estoy en contra de los extremos. Y si tengo que definirme, me defino de centro, ¿verdad? Pero me defino forzada, digamos, porque creo que la discusión no va por ahí, ¿verdad? Pero de todas maneras, o sea, vos te estás encontrando y estás conversando con personas de distintos sectores políticos o ideológicos, digamos, y eso no es un impedimento para justamente hablar de ese país donde se definen algunos temas en particular. Totalmente. Siempre hay coincidencias, así como también va a existir siempre disenso. Esa es una cuestión, digamos, un valor de la democracia como sistema político. Ahora, nosotros podemos plantarnos en nuestros extremos y quedarnos ahí eternamente,
En paralelo. Y casi que eso contradictoriamente favorece el status quo, ¿verdad? Porque decimos que las cosas quieren cambiar, pero nos paramos en los extremos, entonces somos incapaces de conversar. ¿Qué de las cosas que hoy ya comenzaste a decir? Porque creo que hoy arrancó esto y ya vas a recibir el impacto de la opinión pública. Sí, no, nosotros ya vimos porque vivimos este ambiente. ¿Qué es lo que más te cuesta explicar, Soledad? La enmienda del 2017, los sucesos de aquel momento, cuando creo que hoy dijiste que algunos te decían salite, abrite porque vas a ser una suerte de heroína porque te abrís de este tema, tu relación con Horacio Cartes, modo de ver, hoy algunos dijeron muy tibia con el tema de la Fiscalía General del Estado, necesitamos una mayor definición. ¿Qué te cuesta en este momento? No sé si hay algo que me cuesta. La verdad es que me siento muy cómoda con las ideas porque las tengo muy claras, no es que soy dubitativa, tengo una postura, digamos, en todos los casos muy transparente. Yo más que nada es como un pedido de la ciudadanía que me cuestione esos temas. Yo siempre cuando estaba en función de gobierno decía, las críticas son buenas porque te permiten a vos explicar. Ojalá que siempre los ciudadanos, la ciudadanía alce su voz y reclame, exija, porque eso te da la posibilidad a vos de poder dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, sobre todos esos temas yo no tengo ningún problema en conversar y en dar cuál es mi postura y mi visión. Puedo estar equivocada, pero es mi visión. No, hablaste hoy de pérdida. Este es un tema muy importante y se explica a este nivel. Hablaste de pérdida de legitimidad y mucha gente no dimensiona la legitimidad. Todo es legal. Y yo le decía, pero un ratito, hay una legitimidad que se debe dar en cuanto a la Fiscalía General del Estado. Vos dijiste que es, entendí yo, dañino que no haya una legitimidad en el accionar del Ministerio Público. Que se da en general en los órganos de control, no solo, digamos, en la Fiscalía General. Pero sobre todo en la Fiscalía. En la Contraloría, sí. ¿Verdad? Y es muy importante porque, digamos, en el diseño institucional de nuestra democracia, ¿sí? Tiene que existir esa legitimidad en, no sé, las autoridades que están tomando decisiones en la Fiscalía General del Estado. Sí siento una incomodidad con la manera en la cual se dan las cosas, en el sentido de que, y esto, no, digamos, un llamado a reflexionar incluso de manera paralela a otras instituciones del Estado, que no dependan necesariamente los cambios de mayorías políticas coyunturales, porque yo creo que ese es un problema del Paraguay, ¿verdad? Es un problema del Paraguay, que hoy puede ser un caso en particular, con todas las objeciones que podemos tener a una persona en particular. Yo también decía que cambiar de cabeza no nos va a solucionar el problema del Paraguay. Tenemos que sentarnos a conversar sobre cómo nosotros logramos que los órganos de control, que son fundamentales en la República, puedan funcionar de manera independiente a las mayorías coyunturales que toman decisiones. Hoy puede ser la Fiscalía General, mañana puede ser otra. Y a mí me gustaría ver a los colegios de abogados, a las universidades, a los diferentes actores, a la ciudadanía en general discutiendo estos temas. Pero ¿cuánto trasciende del Twitter la discusión acerca de cuál es la Fiscalía General que tiene que tener la República más allá de una cuestión coyuntural en este momento? Una no acepta ningún poder, ni personal, ni de grupo de poder. Exacto. Eso nomás se pide, por lo menos de mi punto de vista, ¿verdad? Totalmente, pero no estamos construyendo eso, Oscar, ¿verdad? Hay un problema en ese sentido, ¿verdad? ¿Y cómo se construye eso, Soledad? Y primero hay una invitación a la ciudadanía también a ¿cómo? A comprometerse, a informarse mucho más de todo el proceso. ¿Cómo, Soledad? Porque vos hablaste de decir, sí, un modo de hacer política que trascienda a los partidos políticos. Y obviamente te estás refiriendo a los partidos, por ejemplo, tradicionales, comenzando por el Partido Colorado y probablemente también, y creo que sí, el Partido Liberal, Radical Auténtico. Es decir, ¿cómo se construye una ciudadanía que no está en estas asociaciones y que son convocados como una maquinaria electoral cada 5 años a legalizar, no dije legitimar, a legalizar los resultados de las votaciones? Y eso es también auténtico. Forma parte del rito, ¿verdad? Yo hablaba del proceso, digamos, yo hablaba de trascender a los partidos cuando mencionaba la necesidad de una concertación nacional. Ah, ok. Yo decía que en Paraguay, no prescinde de los partidos tradicionales. Trasciende los partidos. No prescinde. Trasciende. Okay. Los partidos políticos cumplen un rol, digamos, elemental dentro de la democracia, pero trasciende a esa mirada. Por eso yo creo que llamar incluso concertación opositora excluye a un montón de ciudadanos colorados
que pueden incluso no estar de acuerdo con las decisiones que toman la cúpula de su partido, ¿verdad? Entonces hay que hablar de una concertación que pueda reunir a toda la ciudadanía, una concertación nacional, una concertación ciudadana que trascienda la lógica de los partidos, ¿verdad? Y que pueda escribir un nuevo capítulo en la forma de hacer política en Paraguay. ¿Cómo tendría que elegirse la chapa presidencial? Hablando ya en términos de esa concertación, porque siempre es un tema que genera controversia, ¿verdad? Sí. Mi posición personal en ese sentido, porque creo que a los problemas que tenemos que, los problemas que tenemos resolverlos con más democracia, ¿verdad? Lo único que nos va a dar sería unas elecciones en la concertación a padrón nacional, abierto. Sí, padrón abierto, que le permita al ciudadano elegir, en sus libertades individuales y políticas, cuál es la chapa o la persona que representa mucho mejor sus propios ideales o propuestas, ¿verdad? Camino duro, difícil. Es un camino duro, sí. Porque el Partido Colorado siempre se opuso al uso del padrón. Un camino duro, pero no imposible, ¿verdad? Hay un partido, correcto. Sí. Pero es lo que vos justamente señalaste. La expresión de deseo. Parece un mecanismo. Yo, personalmente, como ciudadano, periodista, digo que ese debería ser el camino. Pero dado qué antecedentes tenemos, recientes nomás, ¿qué hacen? Responden a acciones que dan respuesta de forma y no de fondo, y pasan años sin que se resuelva el tema. Esa es una de las deudas. Vamos por el mismo camino otra vez. Y nosotros caemos en el error también de creer que ya todo está perdido, ¿verdad? Porque se siente eso. ¿Y muchas cómo de las conversaciones es como de brazos caídos. Esta historia pues conocemos. Soledad Núñez, como ciudadana que está interesada en la política, no nos quiere decir que es candidata, pero está aquí y está hablando más o menos de ese tema. Nos dice, bueno, vamos a hacer padrón abierto, correcto, ya Podato. Y el Partido Colorado te plantea una acción contra ese tema y no hay tiempo. Claro. Entonces ese es el problema y no se resuelve y la justicia no se expide. Bueno, pero los tiempos sabemos que siempre son relativos en base al compromiso que toma la ciudadanía, digamos. Si hay realmente una manifestación ciudadana, una movilización, claro. Yo quiero elegir quién me va a representar, incluso en la competencia de las elecciones generales, y creemos todos en que para mejorar la democracia necesitamos más democracia. Entonces yo creo que poniendo el tema sobre el tapete también pueden ir resolviéndose muchos de los inconvenientes o las complejidades que desde ciertos sectores se ven para implementar la figura de la concertación a padrón abierto, ¿verdad? En otros países existe, ¿verdad? Esto no es algo novedoso, ¿verdad? En muchos otros países el ciudadano tiene la libertad de ir a elegir y participar en igualdad de condiciones en suerte internas de una concertación para demostrar sus preferencias, ¿verdad? No, esto no es ciencia ficción, digamos, algo que debería ser posible en Paraguay. Hay un equipo contigo, Soledad, que comienza a diseñar una, no digo estrategia electoral, una propuesta, porque vos ya partiste, hablaste de la institucionalidad y muy claramente dijiste, ese no es el discurso electoral, esa es una necesidad nacional, la institucional. Pero, ¿qué cosas, por ejemplo, vos ves que hay que priorizar después? Sobre todo, la pandemia pues desnudó, como creo que ya dijiste, no sé si hoy o en ocasiones anteriores, desnudó la precariedad que tenemos en salud pública, para comenzar. La pandemia desnudó muchas debilidades de nuestro sistema en general, ¿verdad? No solamente en términos sanitarios, donde perdimos la vida de muchos ciudadanos que se podían haber evitado. No solamente eso, en términos también de afectación económica. Hay mucha gente que hoy sigue pagando las deudas que le significó no tener un sistema de salud universal. Vimos a muchos emprendedores estar asfixiados por no poder sostener el empleo. Bueno, los emprendedores sostienen el empleo nacional. Hoy se están tratando de lidiar con las deudas, con las cuotas que tienen que cumplir a fin de mes. Vimos que el Estado respondió lento, no un Estado eficiente y con capacidad de gestión. Vimos en términos educativos también cómo la diferencia entre tener una computadora y tener internet significaba poder seguir el año lectivo o no, ¿verdad? Quedar afuera del sistema educativo, del sistema escolar, ¿verdad? La deserción aumentó a causa de la pandemia, ¿verdad? Y toda esta cosa también, puntualizando y subrayando sobre estas situaciones, son las que a mí me hacen reflexionar y pensar
sobre qué pasos dar porque no tenemos más tiempo que perder. O sea, no hay otra alternativa, ¿verdad? Y si tenemos que estar todos y meternos al campo de batalla, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque existe otro Paraguay posible. Hay un Paraguay diferente al que tenemos hoy y yo estoy 100% convencida de que eso es posible, ¿verdad? ¿Cómo se gobierna en el caso que termine siendo candidata y ganes la presidencia de la República, Soledad? ¿Cómo se gobierna con un parlamento que puede llegar a ser hostil? Digamos, porque vos serías un referente a lo mejor de una coalición, pero hay que ver después cómo se dividen los intereses en ese parlamento, ¿verdad? Y sabemos que sin un parlamento fuerte es muy difícil llevar adelante las reformas que son tan urgentes y necesarias de implementar. Yo te doy 2 leyes nada más que duermen ahí en el cajón. Una tiene que ver con las compras del Estado, la otra tiene que ver con la reorganización del Estado para que efectivamente podamos tener un Estado eficiente, que tiene que ver con la ley del servicio civil, ¿verdad? Ambas leyes no fueron tratadas todavía, ¿verdad? Y difícilmente salgan adelante porque sabemos que en un tema están los negocios de los muchachos y en el otro tema también están los negocios de los muchachos porque utilizan al Estado como botín político y para poner operadores. ¿Cómo desmantelar eso? Bueno, tocaste 2 temas súper esenciales con públicas y la reforma del servicio civil, ¿verdad? Y para mí la discusión de la reforma civil no va tanto por introducir la meritocracia, que es importante, sino con desvincular al poder político de la carrera administrativa dentro del Estado. ¿Y cómo hacer esto? Eso? Incluso hay un montón de experiencias, digamos, en otros países y una relación directa que existe entre disminución de la corrupción y lograr separar la carrera de los burócratas, no en el sentido peyorativo, en el sentido de la administración del Estado, ¿verdad? Hoy tenemos una ley de la función pública, cierto, con muchos vacíos y debilidades, pero que dependen también de la voluntad política del Ejecutivo. O sea, un presidente teniendo en claridad que se tiene que cumplir de la A a la Z la ley de la función pública, puede hacer la diferencia. Ahora, hace falta una camisa de fuerza más importante, que es lo que plantea la reforma del servicio civil y esta ley que está ahora mismo en el Congreso, ¿verdad? Y en el tema de compras públicas, porque esto a mí me tocó hacer una cámara oculta en la unidad operativa de contrataciones para poder sanear el proceso de contrataciones. Y es una anécdota que en su momento ya la relaté varias veces, pero nunca está de más, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad?, poder reiterarla, ¿verdad? Yo, cuando comencé a gestionar una institución de toda la constelación de las instituciones del Estado, ¿verdad?, rápidamente yo identifiqué que hay 3 lugares que son sensibles a los actos de corrupción, que son las unidades operativas de contrataciones, administración y finanzas y bienes y servicios. Totalmente. Eso se replica en todas las instituciones del Estado. Educación, salud, SENASA, Ministerio de Agricultura, exactamente lo mismo, ¿verdad? El mismo esquema, si uno puede llegar a tener un control en esos 3 departamentos multiplicado por la cantidad de instituciones, que es una decisión y voluntad política del presidente de la República, yo estoy convencida que las cosas pueden cambiar. Bueno, es necesario tener al Congreso, es súper importante la aprobación de leyes, seguramente vamos a tener que tener discusiones y conversaciones sobre cómo construir respaldos también desde el legislativo a la ciudadanía que vote y que elija bien, ¿verdad?, que ella no vote más por simplemente el color o el vacaí o lo que fuera, ¿verdad?, que elija buenos representantes en el Congreso. Sí, se decide el presente y el futuro de la nación, ¿verdad? Quizá podemos discutir sobre las listas desbloqueadas, etcétera, ¿verdad? Pero creo que tiene mucho poder el Ejecutivo para dar vuelta a la página, para instalar una nueva narrativa que significa hacer política en el Paraguay y empezar una nueva era en nuestro país. Finalmente, y este es te van a preguntar en un momento dado, ¿tu relación con Horacio Cartes cuál es? Yo en este momento no tengo ningún tipo de relación, no. Sí, hoy dijiste así públicamente y enfáticamente, no soy cartista. Es que no soy. ¿Te molesta que te relacionen con el cartismo? Y que no, pero ya habrás leído y te van a decir, tu equipo te va a decir, satélite de Horacio Cartes, Pea Hey. Entonces, creo me das la oportunidad de nuevo para aclarar a los que nos están viendo por televisión y que nos escucharon una entrevista a la mañana, pero yo no soy cartista, no soy ningún ista, o sea, nunca trabajé para un movimiento político, ni trabajo en este momento. Bueno, mi compromiso siempre fue con el Paraguay y yo entiendo que puede existir duda, pero acá estoy siempre para aclararlas, ¿verdad?
Soledad, algo que quieras decirle a la gente que te pide que te defina, candidato o no, porque es que estás hablando en función no solo a un proyecto, sino porque los proyectos tienen que tener los que van a ejecutarlo. Sí. Entonces es demasiado claro que te estás perfilando hacia allí. De lo contrario, no estarías acá. ¿Cuál es tu principal preocupación? El tema número 1 para Soledad Núñez en caso de que termines decidiéndote y seas candidata y termines electa. ¿Cuál es el tema número 1 insoslayable? No, yo la verdad le agradezco muchísimo a la ciudadanía por su apoyo. Mi teléfono creo que está por estallar, ¿verdad? Estoy recibiendo un montón de mensajes de diferentes puntos del territorio nacional. Creo que esa es la actitud con la cual tenemos que encarar este desafío que tenemos enfrente. A mí me inspiran las historias de un montón de ciudadanos y ciudadanas que conozco y que conocí a lo largo de mi vida y mi trabajo profesional. Entonces, quizá en relación a lo que me decía Oscar, mandarles ese mensaje de permanecer optimista. Me escribía una persona recién desconocida y me decía, Piri, pero me dice, Sole, gracias por tan solo plantearte la idea, porque yo estaba buscando cómo irme de este país. Y hoy te leo y veo que hay algo de esperanza, ¿verdad? Y eso a mí me moviliza, ¿verdad? Eso para mí es, por supuesto, una carga de responsabilidad. Y yo sé que hay mucha gente que está pensando en cómo irse de este país. Yo les pido que se queden, ¿verdad? Que juntos podemos construir algo mucho mejor de lo que tenemos. Soledad, gracias por aceptar la invitación, porque yo creo que es el inicio, de verdad. Disculpame que insista, es el inicio de una campaña. Porque después de esto te van a seguir planteando cosas. No sé qué va a pasar más adelante. Muchas gracias. Pero aquí, creo que te dijimos de inicio, en los medios de comunicación somos cuestionadores. Un día nos vas a tener apoyando algunas de tus cosas y otros días de frente te vamos a decir cosas que seguramente... Sí. Y así debe ser, pero la gente no soporta eso. Dice, che, este niño está bombardeando nuestra candidatura y nuestro movimiento y nuestro proyecto. No es así, es nuestra función, para eso estamos. Totalmente. Gracias, Soledad, por aceptar la invitación. Gracias, Menchi, gracias, Oscar, y muchas gracias a todos. Bueno, pausa para nosotros en Monumental y a la gente de NPI acaban de verla y de escucharla. Era la idea en esta jornada. Hasta mañana. En